Hablaremos esta noche acerca de la virginidad. Muy bien. Para muchas culturas primitivas, la virginidad no tenía la importancia que tiene hoy en algunos foros. La mujer que no tenía marido era considerada virgen, lo cual no significaba que no tuviera relaciones sexuales ocasionales. La idea de mujer virgen era más bien la de una mujer que no tenía dueño, fuera por voluntad propia o por no haber conseguido esposo. Durante mucho tiempo la virginidad no fue una exigencia social para una boda honorable. En Babilonia, en Egipto y en muchas regiones del Medio Oriente, la ceremonia de la desfloración estaba separada de la relación sexual. Se producía antes del casamiento y a veces se encargaba esa tarea a otra persona que no era el marido. Así, el ritual solían iniciarlo comadronas, sacerdotes y a veces hasta el mismo padre de la novia. Y esta situación no manchaba el futuro de los novios en ningún aspecto. Más allá de lo que sucedió con la aparición del cristianismo, lo cierto es que muchas divinidades o seres míticos nacieron de madres vírgenes. Recordamos al Buda, que nació de Maya, Horus, aquel dios egipcio que era el halcón, nació de un embarazo milagroso logrado por Isis, milagroso porque su marido Osiris estaba muerto. Claro. Indra, según relata el Ramayana, nació de una virgen tibetana. Krishna nació de Devaki, la virgen hindú, y Rómulo y Remo también fueron engendrados por Marte en el vientre de una virgen. Sigmund Freud, en el Tabú de la virginidad, así se llama, que es un libro escrito en 1917, dice que la estima de la virginidad era una condición impuesta para asegurar al hombre que la mujer no llevaba recuerdos del comercio sexual con otro, casi una condición de propiedad. En los primeros siglos del cristianismo apareció una idea, la idea de mantener la virginidad como renuncia, y en la Edad Media se puso de moda incluso un asunto que perturbó a muchos matrimonios. Se trataba del casamiento sin consumación. El teólogo Pedro Lombardo censó y elogió todos los casos de esposas perfectas, así se llamaban aquellas que habían resuelto casarse pero no consumar su matrimonio. Santo Tomás confirmó la santidad de estas uniones. Incluso en el Apocalipsis podía leerse que los 140.000 niatos, que según allí dice, estaban salvados. Los 147.000 sellados, ¿no? Bastante pocos, ¿no? Sí, sí. Sí. Eran todos seres virginales, así que a no hacerse ilusiones. Se utilizaba como referencia, en el caso de las esposas perfectas, las uniones castas, por ejemplo, la historia de Cecilia y Valentín, que jamás se habían unido carnalmente, por no decir otra cosa, y que además, como Yapa, habían sido martirizados por los romanos. Se hallaron grandes méritos en Melania, que allá por el año 400 se negó a darse a su marido y murió en el año 410 después de haber fundado un monasterio con la virginidad intacta. Mirá vos. Se elogiaba también a Alexis, un patricio romano casado por su familia, que abandonó su domicilio conyugal al galope sin tocar a su esposa y después se hizo mendigo. Y claro. Ahora bien, vino a suceder que por vindicación de las bondades de la virginidad, o tal vez por miedo, muchas doncellas quisieron ser parte de estos matrimonios no consumados y, lo que es peor, sin advertírselo al marido antes de casarse. Sí. Y algunos ejemplos. Cristina de Magicate
era una noble inglesa que fue casada de prepo en el año 1110. Cristina se negó a los deseos de su marido, explicándole la hermosa unión de Cecilia y Valentín. Parece que el marido no quedó muy convencido con el relato, ni muy tentado por una propuesta de castidad en pareja. Entonces, una noche, Cristina fue embriagada por los parientes del marido y cuando se consideró que estaba suficientemente borracha, el tipo se le tiró encima, se le tiró. Pero Cristina salió corriendo y entonces el marido la persiguió de habitación en habitación. La muchacha pudo por fin escapar del deseo marital para siempre. Sostuvo su virginidad en un convento, que es lo que tendría que haber hecho antes de casarse. Claro. A uno al que propusieron esa idea del matrimonio no consumado fue nada menos que nuestro Enrique VIII, también llamado Charles Laughton. Lo hizo su primera esposa, la muy piadosa y católica Catalina de Aragón. Su cuñada, ¿no? Que era la cuñada, además. Sí, hija nada menos que de Fernando e Isabel. Era la cuñada porque primeramente se había casado con Arturo, el hermano mayor de Charles Laughton, que había muerto muy jovencito. Ese fue el motivo de la separación de la Iglesia Católica y la creación de la Iglesia Anglicana, ya que Enrique para librarse de Catalina, ya que se había enamorado de otra persona, Ana Boleyn, ¿no? dijo que en realidad el matrimonio era ilegal porque ya había sido consumado el matrimonio con su hermano, y que él no lo sabía, que era toda una cosa así. Bueno, no importa. El caso es que su primera esposa, Catalina de Aragón, tenía pensado proponerle esta forma de matrimonio a Enrique, que era una bestia, ¿no? Pero en la corte del rey Enrique, hay que decir, había ceremonias para todo, incluso para la unión conyugal. Y entonces, cuando fue a encontrarse la primera vez con Catalina, fue con una especie de ejército, el rey, ejército que lo acompañaba desde su habitación hasta la de su esposa, pajes con antorchas, gente que llevaba mudas de camisones, otros llevaban velas, licores, recipientes para la enjuagada posterior, armas. Bueno, Catalina vio las armas, por ejemplo, que en realidad estaban vinculadas al erotismo de Enrique, que parece que veía un hacha y se ponía como loco. Bueno, Catalina parece que interpretó mal aquellas armas, o en realidad bien, y creyó que si no se atenía a todos los deseos del rey, sería ejecutada. Entonces ni siquiera le dijo nada, y directamente en cuanto lo vio venir, empezó a sacarse las pilchas. Y este es el último caso de virginidades perdidas, ganadas o sostenidas que tenemos en este catálogo. Yo creo que la única opinión sensata hasta aquí es la del amigo Sigmund, que vinculó este prurito de la virginidad con la idea del derecho de propiedad, que es una de las ideas más canallescas que Occidente ha prohijado con respecto a la mujer y que todavía sigue teniendo efecto, quizá no tan evidente, pero sí existente, ¿no? Yo quiero recordar también a las mujeres de Babilonia, que estaban obligadas a prostituirse siquiera una vez en la vida. Era obligatorio. Entonces iban a una escalinata en un templo de Babilonia y empezaban, se sentaban ahí a esperar que alguno se le insinuara. Las lindas enseguida cumplían con la obligación y se reintegraban al circuito común de sus relaciones, no volvían a sus maridos o a sus amores. Pero las feas tenían mucha dificultad. Se paraban ahí en la escalera del templo, pero nadie las elegía. Y como era obligación, hasta que no se presentara un tipo, tenían el deber incumplido e incluso pasaban algunas un año entero yendo a aquellas escalinatas todas las noches. Pero bueno, debía haber alguna corruptela, me imagino. Pero más bien. Andá, vos venía a tal hora y prostituíme de una vez, así me vuelvo a... Estaba pensando, Alejandro, que
en Occidente las dinastías masculinas son esclavas de la matrilinealidad. Es curioso que esas sociedades donde lo que importa es el nombre del padre hayan tenido hasta los avances de la genética como única garantía la condición de la madre. Esto es, la identidad de uno estaba garantizada, está garantizada de hecho todavía por la maternidad, pero pensaba que nosotros aquí en la patria tenemos una relación más estrecha de lo que pensamos con la Virgen canónica, con la Madre del Cristo. Nuestra bandera proviene de los colores de la Virgen, claro. Los colores de la corona española con la que esta dinastía se pavonea todavía son el celeste y el blanco. Y no es la única. Es curioso que algunas reinas que se caracterizaron por su rijosa conducta, como Elizabeth I de Inglaterra, fuera homenajeada con un estado en los Estados Unidos llamado Virginia. Lo cual demuestra que efectivamente esta idea de una mujer no poseída en términos de dominación por hombre alguno... Tal como se dijo aquí tal como se acaba de decir aquí hace un rato. Estaba pensando también que junto con las bodas blancas, lo que usted llamaba así, bueno, que se admitían como sin comercio carnal, estaba también el famoso derecho de pernada, que hace todavía más gráfica la cuestión de la posesión brutal del varón en términos sociales. Digamos, el señor de la comarca. Exactamente, que, bueno, daba cuenta de esto. No hicieron otra cosa los ejércitos que avanzaron en territorios conquistados, etc. Y hay una cuestión que también es curiosa, porque lo que interesa, parece ser, es la apariencia de virginidad. Una ceremonia muy conocida, tanto en el campo argentino, pero también en muchos otros ámbitos rurales, es la reparación falsa de la virginidad a partir de ungüentos y mixturas que ofrecen las curanderas. Y es curioso lo que eso genera en términos de costumbres sexuales. Pero para no detenernos en eso, estaba pensando en un verso de Lezama Lima que dice: deseoso es el que huye de su madre. Entre los misterios de la fe, el más inquietante es el de la virginidad de la Madre de Dios, porque propone esta condición que va a arrastrar a los hombres de Occidente a pasar toda su vida oscilando entre esta especie de idea de que la propia madre es una virgen, de modo tal que el deseo siempre va a andar dando vueltas por algún lugar oscuro, misterioso y ciertamente perverso. De modo tal que esta otra condición de las vírgenes en la religión católica es que siendo una puede ser muchas. Que esta es la mejor idea para un matrimonio feliz, si uno pudiera trasladar una idea a la otra. Fíjense que Mariam, gracia plena, Agüe Mariam, puede ser la Virgen de Itatí, la Virgen de Luján, la Virgen de Satanudos, y un libertino que haya entendido bien esta idea, al cabo de toda su circulación por las distintas variantes de hacer perder la virginidad de algunas damas, no tendrá más remedio que recurrir a la última de ellas, es decir, a la Virgen del Perdón. Y la Virgen del Perdón es el nombre de un balsecito muy hermoso que va a cantar don Ignacio Corsini. Se refiere, sin embargo, este vals, a Manuelita Rosas, a la hija de Rosas. Y le llaman la Virgen del Perdón porque era legendario. Debajo de la magnolia ella otorgaba... Claro, ella... No, pero además la influencia apaciguadora que, según se dice, tenía... Sobre Tatita. Sobre el Tatita. Así que escucharemos a Ignacio Corsini en este bello vals, que también, como otros, tiene que ver con la época de Rosa, y sin embargo no es de Blomberg y Maciel.